Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Aldair Santiago, Javier Alberto Salazar, Yael Arad Ramírez y su servidor Jorge Ursid. Y les vamos a hablar sobre el ciclo de Randle. Le cedo la palabra a mi compañero Javier. Bueno, el ciclo de Randle, ácidos grasos y glucosa. La interacción entre el metabolismo de grasas y los carbohidratos puede ser explicado en parte por la existencia del llamado ciclo glucosa-ácidos grasos compuestos por Randle en 1965. Este es un incremento en la concentración de ácidos grasos en plasma que podría conducir a una oxidación de grasas aumentada. La inhibición del piruvato de hidrogenasa podría conducir a un ahorro de carbohidratos, dado que el piruvato convertido en acetilcoenzima A y es sometido a oxidación. Adicionalmente, una concentración incrementada de acetilcoenzima A y de hecho un aumento en el cociente acetilcoenzima A-coenzima A resultaría en un incremento de la concentración de citrato conduciendo a una inhibición de la enzima fosfofructoquinasa, una enzima llave determinante de la velocidad en la vía glucolítica. El ciclo glucosácidos grasos, que es el ciclo de Rendell, es el ciclo que describe los mecanismos por los cuales la oxidación de ácidos grasos puede inhibir la oxidación de glucosa. Cuando los ácidos grasos entran al citoplasma, estos, estos pueden ser activados acetilcoenzima A graso y subsecuentemente transportados dentro de la mitocondria. La vía beta oxidación, las unidades del acetilcoenzima graso se transformarán en acetilcoenzima A. Una concentración aumentada de acetilcoenzima A citoplasmático o del cociente acetilcoenzima A-coenzima A inhibirá la actividad de la PDH, que es el piruvato de hidrogenasa, y por lo tanto inhibirá la decarboxilación del piruvato a acetilcoenzima A. Además, una concentración incrementada de citrato puede conducir a la inhibición de la PFK, que es la fosfofructoquinasa. Concentraciones aumentadas de glucosa 6-fosfato citoplasmática puede inhibir el transporte de glucosa dentro de la célula muscular. Ahora le cedo la palabra al compañero Yael. Bueno, yo les hablaré de algunos de los primeros estudios que analizaron el ciclo glucosa-ácidos grasos en humanos durante la realización de ejercicio. Mediante estos se observó que el consumo de glucosa durante el ejercicio fue inhibido por un incremento en las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos. El primer estudio que se realizó para poder medir o para poder observar esta situación fue el Costin et al, en el cual alimentaron a sus sujetos con una comida alta en grasas y les dieron una infusión de heparina para elevar los ácidos grasos en el plasma. Los sujetos ejecutaron 30 minutos de ejercicio sobre una cinta ergométrica al 70% de su velocidad máxima. La elevación de estos ácidos grasos plasmáticos se calculó aproximadamente de 1 milimol sobre litro, el cual redujo la tasa de ruptura de glucógeno muscular en un 40% comparado a la prueba control, en la cual se midió una concentración de ácidos grasos en el plasma de aproximadamente 0.2 milimol por litro. Después después se realizó el estudio de Bulkovich et al, en el cual observaron efectos similares en el ahorro de glucógeno con alimentos con grasas y la infusión de intralipid en combinación con infusión de heparina. Estos hallazgos fueron posteriormente confirmados por el estudio Dit et al, quienes infundieron lo que sería el intralipid y la heparina para elevar los ácidos grasos en el plasma.
En esta se observó un ahorro significativo de glucógeno luego de 15 minutos de pedaleo al 85% de velocidad. Sin embargo, este último estudio no observó ninguna diferencia en el citrato muscular de acetil-CoA y PDH entre lo que serían las pruebas con el intralipid y las pruebas de control. Todo esto sugirió que otro mecanismo que no es el ciclo glucosa-ácidos grasos debe ser responsable de la regulación de la utilización de combustible, por así llamarlo. Todo esto provocó que los autores sugirieran una regulación al nivel de la glucógeno fosforilasa. Posteriormente a todo esto, se utilizó el estudio Hargreaves et al. En este elevaron las concentraciones de ácidos grasos en plasma por infusión de intralipid y heparina, como ya habían hecho anteriormente, durante un ejercicio el cual consistió en la extensión de rodilla o un ejercicio ligero, por así llamarlo. Mediante esto se midieron la diferencia arteriovenosa de diferentes sustratos y se tomaron biopsias musculares. Ellos lograron observar que el consumo de glucosa fue inhibido, mientras que no pudieron ser encontradas diferencias ni en el índice de intercambio respiratorio del músculo ni en los niveles de glucosa 6-fosfato. Las concentraciones elevadas de ácidos grasos no resultaron en una disminución de la ruptura del glucógeno, y esto hizo que los autores propusieran que los ácidos grasos tienen un efecto directo sobre el consumo de glucosa del espacio vascular. Estos resultados se obtuvieron durante ejercicios de baja intensidad, como ya he mencionado, sin cambios en las concentraciones hormonales. Sin embargo, cuando realizaron el estudio Romijn et al., demostraron que durante ejercicios intensos el consumo de glucosa no fue inhibido por las concentraciones aumentadas de ácidos grasos en plasma. Asimismo, para demostrar la contradicción de estos hallazgos, se usó el estudio Rabuzin et al., en el cual no pudieron encontrar un cambio en la concentración relativa de grasas y carbohidratos a la oxidación total durante un ejercicio al 40% de capacidad o velocidad máxima, aunque los ácidos grasos plasmáticos estuvieron significativamente elevados por el suministro de una comida pre-ejercicio que contenía triglicéridos de cadena media. Los resultados de estos diversos estudios se consideraron que estaban lejos de ser consistentes, especialmente durante el ejercicio. Sin embargo, algunas de las diferencias en los resultados pueden ser explicadas por lo que sería el diseño experimental o la forma en la que se realizó el experimento. Algunos estudios fueron realizados en situaciones con tasas muy bajas de oxidación de ácidos grasos. Estas bajas tasas de oxidación de ácidos grasos se pueden encontrar, por ejemplo, durante muy bajas o muy altas intensidades de ejercicio. Algunos estudios administraron solo pequeñas cantidades de grasas exógenas, lo cual puede haber sido insuficiente para elevar significativamente la oxidación de las grasas. Otros factores también pueden haber causado la no uniformidad de los resultados. Adicionalmente, el ciclo glucosa-ácidos grasos probablemente esté sujeto a la influencia de diversas hormonas, lo que hace una mayor dificultad la comparación de diferentes fuentes de investigación. En la literatura, los diferentes hallazgos de estudio, algunos de los cuales observaron ahorros de glucógeno y otros que no, son generalmente explicados por el grado al cual se elevaron los niveles de ácidos grasos plasmáticos. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Aldair Santiago. Yo les voy a hablar como parte última, que otro mecanismo regula la misma oxidación de ácidos grasos. En este caso voy a hablar de la malonilcoenzima. Puedes darle la siguiente página, por favor. Bueno, para empezar debemos de entender qué es la malonilcoenzima A. Bueno, su definición y lo que es medianamente es que es
el intermediario metabólico que participa en la síntesis de ácidos grasos, cediendo 2 de sus carbonos en cada ciclo de síntesis. Entonces se obtiene a partir de la acetilcoenzima A por la enzima acetilcoenzima carboxila. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, entendiendo bien qué es la malonilcoenzima A, es que es otro posible mecanismo de regulación a través de esta misma. Entonces, se sugirió que la carnitin aciltransferasa 1, que se denomina como CAT1, decía que es el paso tasa limitante en el transporte de ácidos grasos de cadena larga dentro de la mitocondria y es un importante sitio de regulación en la oxidación de ácidos grasos. Entonces, la actividad de la CAT1, que dijimos que es la carnitin aciltransferasa, perdón. Entonces, la actividad de la CAT1, en cambio, es regulada por la malonilcoenzima A, la cual se forma por la acetilcoenzima carboxila, en el paso tasolimitante de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, la CAT1 es muy sensible a cambios en las concentraciones de la malonilcoenzima A. Ahora, en sujetos privados de alimentos y diabéticos, los niveles de esta malonilcoenzima A hepático están reducidos y la oxidación de ácidos grasos, así como también la cetosis, están incrementadas. En situación de escasez de glucosa, como el ayuno, lo que es la ACC es inactivada y el resultado es una disminución de la concentración de la malonil y un incremento en la tasa de beta-oxidación. Luego de la realimentación, los sujetos previamente alimentados incrementaron los niveles de malonilcoenzima A y redujeron la oxidación de ácidos grasos. Puedes darle la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos de tener aquí como tema importante o como punto importante? Uno, que la malonilcoenzima puede desempeñar un rol importante en la regulación de la oxidación de los ácidos grasos, por lo mismo que comenté. Y dos, si bien estos efectos se demostraron en estudios en el hígado y en el corazón, también existe evidencia de la regulación a través de la malonil en el músculo esquelético. La evidencia recogida en el músculo esquelético aislado y prefundido sugiere que la disponibilidad de carbohidratos puede ser un factor importante que determina la utilización de ácidos grasos. Entonces, estas observaciones sugieren que la malonil puede desempeñar un rol importante en lo que es la regulación de la oxidación de ácidos grasos. Y pues eso fue todo por mi parte.